Su país, Brasil, y de este candidato que es conocido un poco en el ámbito político brasileño como el Trump brasileño. Me refiero a Jair Bolsonaro. Hay un artículo dedicado precisamente a él y a su candidatura y a sus mítines de campaña en la revista The Economist, en la edición del día de hoy, que comienza a circular, y básicamente hablan de un Jair Bolsonaro como un mesías en Brasil. Es el candidato populista, es el candidato que está en contra de las élites políticas brasileñas, pero es un candidato que no tiene una definición muy clara en términos de qué va a hacer para cambiar, por ejemplo, la corrupción, qué va a hacer para luchar por la pobreza en Brasil. No habla de mayores propuestas políticas, simplemente se presenta como un antipolítico o un anti-partidos políticos. ¿Qué tanto caudal tiene Jair Bolsonaro en este momento en Brasil, teniendo en cuenta que las elecciones son en octubre del año que viene? Bueno, en verdad es que hoy es como uno de los principales artífices en la campaña. En todas las encuestas muestra siempre muy fuerte, creciendo. Todas las encuestas lo ponen en la segunda vuelta en Brasil, junto con Lula, que, bueno, no sabemos todavía si Lula podrá concoger de nuevo por problemas legales o no, pero yo creo que su campaña está muy sólida, muy fuerte. Yo no concuerdo con el punto del artículo del Economist que lo compara con el Trump brasileño. Yo creo que es el Duterte brasileño. Porque así como el líder de... Esa es una gran diferencia. Sí, porque no solamente antipolítico o anti-establishment. Como Duterte defiende, por ejemplo, la muerte de los criminales. Es totalmente en contra de homosexuales. Contra varias cosas que en general nosotros en nuestros países aceptamos como progresistas. Ha dicho muchas veces que él contra el sistema democrático, que lo mejor que podría tener un país era un gobierno militar. Él incluso ya ha sido militar en su pasado. O sea, tiene una serie de valores que es un poco complejo. Ha dicho, por ejemplo, dentro de la sesión del Parlamento de Brasil, que una diputada de izquierda debería ser violada, pero que no lo haría porque era muy fea, por ejemplo. Ha dicho eso. Imagínate. O sea, es un personaje muy polémico que puede peorar la situación en Brasil. Brasil vive todavía la crisis política, pero él puede crear problemas sociales más profundos que Trump está creando aquí en Estados Unidos. Y lo raro es que está creciendo porque, como tiene el pasado militar, se pone como la única solución para el fin de la violencia en Brasil. Esto será el gran tema de su campaña. Con eso va a conseguir crear una empatía con el elector que va a olvidar los problemas éticos, morales que tiene, pero él va a resolver el problema de violencia, la seguridad. O sea, eso es un riesgo que Brasil tiene hoy, creo, porque no será un buen presidente. Y lo que hemos visto es que alrededor de él, los otros partidos están todos involucrados con corrupción, todos involucrados con problemas muy graves. Incluso esta semana fue una semana muy mala para el presidente Michel Temer, que tuvo que admitir que no tiene los votos necesarios para aprobar la reforma de los sistemas de pensiones en Brasil, que es la gran campaña de él en su periodo. Y está viendo el PSDB, el partido más importante de centro-derecha de Brasil, que fue el partido del expresidente Fernando Henrique, salir del gobierno. Está una guerra interna dentro del partido, se continúa o no con Temer, parte apoyada por los políticos del partido que están totalmente involucrados en casos de corrupción. O sea, hemos visto que esa degeneración del sistema político de Brasil permite o da más voz a personas como Jair Bolsonaro, que sí es un riesgo para la democracia en Brasil, creo. Una de las cosas que llama la atención en el artículo de The Economist es la descripción que hacen de los mítines de campaña, que es seguido por miles aparentemente, y hablan de una en particular que fue reciente en Belém, la capital del estado amazónico de Pará. ¿Qué tanto porcentaje de gente sigue y cree en este candidato? Sí, así como Trump tiene millones de seguidores en Twitter, en Facebook, y toda vez que llega a un meeting, las personas no gritan su nombre, gritan mito, mito, mito. O sea, es una veneración casi religiosa por él. Esto muestra una fuerza de una base tan fuerte que para convencer a los otros electores será muy más fuerte de que los otros partidos tradicionales. O sea, hay una visión que es el gran salvador de la patria. Esto es malo porque no hay eso. O sea, nunca va a ser un salvador de la patria. En Brasil tenemos que hacer un trabajo político de bases, una concientización de la sociedad. Y creo que eso sí va en contra de todos los progresos que hemos tenido en Brasil desde la vuelta a la democracia.
Jan, Brasil está envuelto en un escándalo de corrupción permanente que no solamente comienza en Brasil, pero que se extiende al resto de América Latina con lo que ocurrió con Odebrecht y todas estas coimas que recibieron varios políticos y expresidentes. ¿Cómo se ve Brasil desde fuera para usted? Yo creo que Brasil es un caso de lo que está ocurriendo en otros sitios y que lo estamos viendo, que es el fracaso de la política tradicional. Y con el fracaso de la política tradicional lo que estamos viendo es la incapacidad de los partidos tradicionales de regenerarse. No es que no lo sepan, es que no son capaces. Y eso está abriendo las puertas a gente como Bolsonaro, a demagogos de un tamaño que en otras épocas no habrían avanzado. En el caso de Brasil, además, yo creo que la crisis es profunda. Es que cogemos el nombre de Dilma, cogemos el nombre de Lula y cogemos el nombre de Temer y lo que nos encontramos son enormes escándalos, enormes erosiones de credibilidad. Una credibilidad que ahora mismo está intentando absorber esas fuerzas negativas que, ya digo, en otra época habrían quedado en los márgenes del sistema, pero que ahora se han infiltrado. En el caso de Estados Unidos lo hemos visto con Trump, pero desde luego el caso brasileño es muchísimo más grave. Yo estoy muy de acuerdo con la comparación con Duterte, es decir, va mucho más allá del Trump. De llamarle Trump es casi dulcificar a un personaje que hace apología de la violencia diariamente, ¿no? José. Sí, no, a mí me parece que sí es un riesgo muy grave y sobre todo porque viéndolo desde México, el avance de las investigaciones anticorrupción en Brasil, la crisis que estas han provocado al interior de la política, se ven como un vaso medio lleno, no como un vaso medio vacío. Mientras los distintos modelos de combate a la corrupción en América Latina, ¿no? Tenemos a Guatemala, que necesitó el apoyo internacional, en Brasil, que dentro de sus propios jueces y fiscales está combatiendo estos, y mientras en México, pues más bien es la teoría de taparse los ojos y decir no hemos visto nada, porque no se combate nada. Entonces, a mí lo que me parece interesante del caso brasileño es que a pesar de que sus sistemas internos están funcionando y se ha atacado a distintos políticos de todos los signos, de todos los colores partidistas, la democracia está en riesgo y el que sentimientos como el de los apoyadores de Bolsonaro se manifiesten, pues es realmente preocupante y más bien se debería de festejar una vez más el valor de la democracia electoral.